todos y todas las personas que estamos aquí hoy. Bueno, me presento, mi nombre es Ainhoa, soy Content Manager de Labs Mobile y os doy la bienvenida al webinar sobre cómo aumentar conversiones en Black Friday con campañas SMS. Bueno, lo primero, agradeceros la asistencia a todas las personas que nos encontramos hoy aquí, que no solo provenimos de diferentes sectores, sino también de una amplia variedad de países. Muchísimas gracias por tomaros el tiempo de acompañarnos hoy. Empezaremos el webinar en un par de minutos, pero antes recordaros y comentaros tres cositas muy importantes. La primera es que a lo largo del webinar podréis plantear vuestras preguntas. Lo único que tendréis que hacer es clicar en el icono del interrogante que encontraréis en la columna de la derecha. El equipo se encargará de recogerlas y al final de la sesión dedicaremos un espacio a responderlas, ¿de acuerdo? Si hay muchas preguntas, puede que no tengamos el tiempo suficiente para responderlas. Por lo tanto, no os preocupéis porque podréis plantearlas por email y entre hoy y mañana, más o menos, todo el equipo se volcará en contestaros, ¿vale? Segundo punto importante. Por el hecho de haber asistido al webinar, os regalaremos un bono que podréis utilizar en nuestra plataforma. Os daremos más información al final de la sesión, pero creo que tenéis alguna pista en el chat. Luego, en tercer lugar, y por último lugar también, en el webinar de hoy, Boris, CEO de Labs Mobile, os introducirá en el mundo del marketing SMS y de cómo aprovechar esta vía de comunicación para aumentar las ventas en uno de los eventos más esperados para los comercios digitales, que es el Black Friday, ¿no? Asimismo, todo lo que vamos a explicar hoy os servirá también para otras jornadas de descuento o festivas, como pueden ser Cyber Monday, San Valentín, Halloween, Día del Padre, Madre, etcétera, ¿vale? Bueno, ahora os voy a hacer un breve resumen de los temas que trataremos hoy y luego le cederé la palabra a Boris para que dé comienzo al webinar. ¿De acuerdo? En la sesión de hoy hablaremos de por qué el SMS es una de las vías de comunicación más efectivas. ¿Cuáles son los factores clave a la hora de realizar una campaña SMS? También veremos un caso práctico detallado y hablaremos sobre el coste de una campaña. También hablaremos sobre nuestra plataforma Labs Mobile y para finalizar os contaremos cómo podéis acceder al descuento y daremos paso a las preguntas para que Boris las pueda responder. Y bien, ahora sí, le cedo la palabra a Boris para que dé comienzo al webinar. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Muy bien, muchas gracias, Ainhoa. Y nada, muy buenas a todos. Saludos. Mi nombre es Boris, para los que no me conozcáis. Y lo primero que os quería decir es que, bueno, estoy muy contento de ver tanta gente hoy como asistente a este primer webinar de Labs Mobile. Hace unos meses nos planteamos realizar este webinar y realmente no nos imaginábamos esta aceptación y este éxito. Realmente somos muchos hoy y la verdad nos llena de alegría esta aceptación de este primer webinar. Hoy explicaremos cosas muy interesantes, sobre todo para el evento de Black Friday, pero que, como os ha dicho Ainhoa, lo podéis aplicar en otras campañas y en otros eventos y otras ocasiones para realizar vuestras campañas SMS. ¿De acuerdo? A muchos de los que hoy asisten, seguramente los conozco durante la trayectoria de Labs Mobile en los últimos 13, 14 años y seguramente mucho de lo que explicaré hoy ya les sonará más o menos o algunos ya conoceréis sobradamente todo lo que hoy explicaremos. Y a los que no, los que aún no utilizáis el SMS de día a día o para vuestras campañas o en vuestro plan de marketing, seguro os llevaréis una buena sorpresa o muchas sorpresas sobre lo que podéis hacer con un canal tan antiguo como los propios móviles, porque realmente salieron con los primeros móviles y sigue vigente, y que es tan vigente y tan bueno para estas campañas, y hoy lo explicaremos por qué y cómo se puede aprovechar de la mejor forma, para hacer realmente campañas muy efectivas y con un retorno de inversión muy bueno. ¿De acuerdo? Pues sin más introducción, empecemos porque hay muchas cosas por explicar y muy interesantes. Lo primero a explicar es la motivación de por qué elegir el SMS. Esa motivación se centra, o lo hemos elegido, dos principales motivos. El primer motivo, básicamente, es la universalidad, es decir, que tenemos una gran cobertura mundial, es decir, todos los teléfonos desde que se compran en una tienda pueden recibir SMS, incluso sin un plan de datos de Internet. Eso es muy importante porque podemos comunicar con cualquier persona actualmente porque como mínimo tienen un móvil en su poder. Podemos comunicar con todas esas personas
al alcance de una plataforma SMS con un coste bastante reducido, como explicaremos más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, realmente tenemos una amplia gama de cobertura y universalidad en cualquier móvil sin la instalación de ninguna aplicación ni ningún software. Y eso es muy importante. ¿De acuerdo? Y el segundo hecho a destacar de por qué debemos utilizar el SMS es porque es un canal de comunicación muy relevante. Nosotros decimos que es muy relevante porque tenemos un inbox donde recibimos los SMS en el cual los usuarios, los destinatarios, ya están acostumbrados a recibir comunicaciones corporativas. Es decir, reciben trackings de pedidos, reciben autenticaciones con código, recibimos recordatorios de cita y un largo etcétera, en el cual los usuarios ya están acostumbrados a recibir estas comunicaciones vía SMS y algunas campañas. Y estas campañas tienen un impacto muy grande por ser recibidas en este inbox poco saturado y con una notificación muy llamativa en los cuales los usuarios leen en gran proporción y con una gran tasa de entrega y tasa de lectura, como veremos más adelante, estos mensajes que podemos enviar a través de SMS. ¿De acuerdo? Y por estos dos elementos pensamos que el SMS es muy, muy importante y muy relevante dentro de una campaña de marketing o incluso, sobre todo, para aplicar en eventos como el Black Friday, que ocurrirá el próximo mes. ¿De acuerdo? Y por eso nosotros decimos que tenemos una máxima tasa de entrega asegurada y una máxima tasa de lectura. Además, y seguramente todas aquellas personas que hoy nos oyen y les gusta el marketing y son aficionadas y son profesionales del marketing, el siguiente apartado les interesará muchísimo y es la medición de resultados y las métricas. ¿Por qué? Porque no solamente podemos saber si una campaña es exitosa o no, con todas estas tasas, métricas y resultados, sino irla perfeccionando y redefiniendo poco a poco en el tiempo. Con los resultados de una campaña podemos redefinir y mejorar los resultados de las siguientes. ¿De acuerdo? El primer apartado y la primera sección de resultados que tenemos y métricas es la tasa de entrega. Tenemos confirmaciones de entrega y de error y eso nos generan una tasa de entrega que se asume como una tasa de lectura dentro del SMS y que siempre está por encima del 90% y casi llegando al 100% también dependiendo de la calidad de nuestra base de datos. Seguramente durante toda la presentación de hoy haré referencia a muchos aspectos de una base de datos y eso es uno de los aspectos principales que tenemos que cuidar al realizar una campaña SMS. La segunda sección a nivel de métricas es la tasa de clics. Si contamos con una plataforma como la de Labs Mobile, tendremos monitorización y tasas y métricas y muchas estadísticas en función de los clics que se realizan en las URLs y los enlaces de los mensajes. Las URLs, como no, hay que decirlo, es una de las principales partes del SMS en una campaña de marketing, con una llamada a la acción y una URL donde ampliar esa información de una campaña. Y a través de una plataforma enviando URLs únicas en cada mensaje, podemos realmente hacer un seguimiento y una monitorización dentro de cada URL y de cada uno de los clics que se realizan en estas URLs. De forma que no solamente podemos utilizar un acortador o una URL genérica que nos diga cuántos clics se producen en una campaña en general, sino que podemos saber exactamente cada uno de los mensajes y cada uno de los destinatarios que ha realizado clics. No solamente eso, sino que en Labs Mobile también generamos URLs únicas para cada mensaje y podemos tener estadísticas como la estadística de fidelización, en el cual podemos saber cuántos mensajes no han sido clicados, aquellos que han sido clicados una sola vez, los que han sido clicados más de una vez, incluso aquellos usuarios fidelizados o virales en los cuales han compartido esa URL y varios dispositivos móviles han accedido a una misma URL. Y eso son usuarios virales a los cuales podemos después realizar otras campañas y tener un trato diferente. ¿De acuerdo? Y por último, a nivel de métricas, tenemos la analítica de medición en el destino de las URLs, ya sea con variables UTM, que muchos de vosotros seguramente ya conocéis, ya sea con aplicaciones de estilo Google Analytics u otras. Podemos medir las conversiones, el comportamiento de los usuarios, etcétera, dentro de normalmente de una landing web o dentro incluso de nuestro e-commerce. Podemos saber qué comportamiento tienen estos usuarios que provienen de una campaña SMS. ¿De acuerdo? Y si tenemos más conversión a través de una campaña de email, de WhatsApp o de SMS, entre otros canales que podemos elegir en nuestras campañas de marketing. ¿De acuerdo? Así que tenemos tres tipos de métricas muy importantes y que, como os he dicho antes, no solamente nos dirán si una campaña es exitosa o no, también el retorno de inversión, sino también irlas mejorando poco a poco a medida que vayamos
realizando campañas en el tiempo. A continuación, pues os planteamos otras ventajas del canal SMS. Hay muchas y como aquí vemos 8 más, aparte de las que ya hemos comentado, de la universalidad, de la relevancia y también sobre las métricas. Y otra de las ventajas del canal SMS es que es inmediato. En pocos segundos podemos enviar miles de mensajes que llegarán a los destinatarios en pocos segundos. Normalmente la entrega es entre 1 y 5 segundos. Y la lectura efectiva siempre acostumbra a ser en menos de un minuto. Existen estadísticas que miramos los móviles en media en menos de 10 minutos y en gran parte de la población, en segmentos de la población, en menos de 7 minutos. Eso es muchísimo, pero nos asegura que un mensaje enviado por SMS a través de un móvil será leído en pocos minutos. La gran mayoría en menos de un minuto, pero otros como máximo en 10 minutos para que todos aquellos que, como siempre, estamos mirando el móvil casi permanentemente. ¿De acuerdo? Todo esto nos viene a decir que no solamente el envío es inmediato, la lectura también es bastante inmediata y, por tanto, quien realiza el envío de los mensajes, la marca o entidad o empresa que está realizando la campaña, elige el momento en el que el destinatario leerá el mensaje. Y eso es muy importante. Eso, por ejemplo, no pasa en un email porque normalmente se envían los emails y el destinatario elige cuándo realizar la lectura del inbox del email. En cambio, en un SMS normalmente podemos elegir ese momento y por eso es muy importante también elegir el momento, como veremos más adelante. También es un canal muy económico, sobre todo si tenemos en cuenta el coste por impacto. Nosotros consideramos un impacto la lectura, a veces una lectura en transversal, pero al ser un pequeño mensaje, el coste por impacto es muy bueno, ya que casi todo, bueno, la gran mayoría de mensajes, sobre todo si tenemos una buena base de datos, se leerán y por tanto el coste por impacto es muy, muy económico. Es un canal de comunicación también directo, llega a la mano del destinatario allá donde esté. ¿Quién no lleva como dice aquí, quién no lleva el móvil consigo? Y por eso podemos llegar allí donde esté nuestro cliente o nuestro usuario. A continuación también dirigido, es decir, es un canal de comunicación totalmente dirigido en el cual podemos segmentar una base de datos, un tipo concreto de cliente y personalizar ese mensaje para ese tipo de clientes o incluso para ese cliente en concreto en el cual tenemos sus datos, sus nombres, etcétera, y podemos personalizar la campaña como luego veremos y realizar campañas muy dirigidas a nuestro público objetivo. Incluso realizar múltiples campañas según diferentes tipos y tipología de cliente. Otra de las ventajas es que es muy sencillo, es extremadamente sencillo, son 160 caracteres y en este sentido menos es más. Gran parte de las tasas que aquí hoy veremos de lectura, de clics, etcétera, que son muy buenas, radican en el hecho de que es un breve mensaje de texto. Al ser un breve mensaje de texto, es muy fácil su lectura y de ahí radica un poco la efectividad de este canal de comunicación, porque incluso si no tenemos poco tiempo, si leemos, como siempre, nosotros tenemos a nivel, en nuestro día a día, muchos impactos, podemos leer ese mensaje incluso en milésimas de segundo. Ya sabemos, si identificamos a la marca y el remitente, podemos leer el mensaje en menos de un segundo. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, menos es más. Por eso es uno de los grandes motivos del cual el SMS es tan efectivo en una campaña. También otra de las grandes ventajas es que es un método de comunicación muy fácil de implementar. No necesitamos grandes diseños, grandes recursos, realizar vídeos o recursos multimedia. Con un pequeño mensaje, eso sí, muy bien hecho, teniendo en cuenta las cuantas cosas que hoy veremos en el caso práctico. Se puede realizar una ejecución en pocos minutos. Si ya tenemos una experiencia de varias campañas, podemos realmente implementar una campaña en una mañana y realizar el envío en esa misma mañana sin ninguna otra inversión en diseños o recursos multimedia. ¿De acuerdo? Sí que os recomendamos en este caso una muy buena plataforma que simplifique también esta ejecución y esta implementación de la campaña. Y por último, los dos
los otros dos ventajas de que es un canal programado, es decir, que quien envía puede realmente elegir el día y la hora en el cual se envían los mensajes, y eso también un método, un canal de comunicación ecológico. En ese sentido tenemos un enlace, un artículo que ahora os hemos enviado a través del chat que habla sobre este aspecto, de que es un canal ecológico, el más ecológico que se puede utilizar hoy en día. Y bueno, comentaros también que dentro de nuestro blog, por ejemplo, es un artículo en nuestro blog, tenéis más de 500 artículos que hablan sobre diferentes aspectos del SMS, que hoy hablaremos. No podemos hablar de todos los aspectos, como por ejemplo fidelización, base de datos, actualización de base de datos, etcétera. Y en este blog encontraréis gran parte o la mayoría de temas en los cuales vosotros podéis mejorar vuestras campañas, vuestras bases de datos y todo lo que engloba al sector SMS. A continuación, también os queríamos comentar las limitaciones. Como todo en la vida, no hay nada perfecto y el canal SMS, hemos hablado de las grandes ventajas que tiene, pero también queremos hablar de las limitaciones que tiene. La principal es la capacidad, es decir, son 160 caracteres. Sí que es verdad que podemos enviar mensajes concatenados, pero en una campaña no recomendaríamos ese tipo de mensajes, ya que, como hemos comentado antes, menos es más. Cuanto más conciso, mejor, y cuanto más breve, mejor para su máxima lectura. Y aprovechar el gancho, es decir, la lectura de un SMS para incluso ampliar información en un enlace, pero la capacidad es la que es, son 160 mensajes, 160 caracteres y sin acentos. Eso es prácticamente ampliamente asumido y no habría más problema en el tema de los acentos, pero esos son 160 caracteres incluyendo siempre sí o sí un enlace. La siguiente limitación son las diferencias que existen entre los diferentes países a nivel de restricción de contenido y algunas diferencias técnicas entre países, como por ser el remitente que hablaremos más adelante. No obstante, todas estas diferencias entre países, ya sea de tarifas y de diferencias técnicas, las debería solventar o disminuir una buena plataforma SMS, ¿de acuerdo? Como por ejemplo la de AppsMobile, como comentaremos repetidamente en este webinar. Y por último, el gran requisito es la base de datos móvil, es decir, necesitamos obligatoriamente una base de datos móvil de nuestros clientes en los cuales esté actualizada. Se asume más o menos que entre un 2 y un 5% de los teléfonos móviles cambian o se dan de baja cada año, es decir, debemos realizar un trabajo constante de actualización y mejora de nuestra base de datos con los campos necesarios para poder después segmentar y personalizar esos mensajes y además que cuente con el consentimiento y cumpla la normativa en temas de protección de datos. ¿De acuerdo? Este es uno de los grandes requisitos. Si no tenemos esta base de datos, pues os animo hoy mismo a empezar a captar esta base de datos, a realizar eventos, a realizar campañas, a recabar estos consentimientos para poder realizar estas campañas que son muy, muy efectivas y muy beneficiosas en vuestro marketing. Además, en este apartado os queríamos comentar algunas diferencias con otros canales de comunicación. No tanto para elegir uno u otro o descartar un canal de comunicación o elegir otro, sino para poder complementarlos y saber qué características tiene un canal de comunicación y no otro, para que podáis elegir exactamente el que más os convenga en cada caso. Cada campaña puede ser utilizada con diferentes canales de comunicación, incluso una estrategia multicanal, que luego os recomendaremos. Pero sí que es necesario saber cada uno de las características de cada canal de comunicación, sobre todo los más utilizados. En este caso, os planteamos aquí una diferencia entre el SMS y el email, que es uno de los canales de comunicación más utilizados hoy en día. Sí que es verdad que en el email, como aquí comentamos, es posible enviar un contenido mucho más extenso con un texto con formato enriquecido y recursos multimedia. Pero pero el inbox, es decir, donde recibe el destinatario estos mensajes, es un inbox muy saturado, con mensajes no deseados, incluso a veces con clasificaciones. Todos sabemos la clasificación que hace Gmail con mensajes de spam, etcétera. Y además una lectura no inmediata, lo que antes hablábamos del SMS, que era una lectura en menos de un minuto, en el cual nosotros elegíamos cuándo el destinatario iba a leer ese SMS. En cambio, en el email es el lector, el destinatario, quien elige cuándo leer esos emails.
¿de acuerdo? Entonces, estas son un poco las diferencias. A nivel de estadísticas y de resultados, la tasa de lectura en el email oscila entre un 20 y un 30% en el mejor de los casos en una campaña de marketing. Estamos hablando de un 98% en el SMS. Y el kick rate entre el 2,8 en un email, decimos en el mejor de los casos, frente al 6,16 en el caso del SMS. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar retornos de inversión y también estadísticas y éxitos de nuestras campañas. Sí que es verdad que todas estas estadísticas varían en función del sector, de la actividad y de muchos otros factores que también veremos más adelante. Y además, plantearos también un poco las diferencias. Hemos visto ahora con el email y ahora os planteamos algunas diferencias con WhatsApp Business. Sí que es verdad que WhatsApp Business tiene un alcance y una cobertura muy similar al SMS, sobre todo en algunos países y algunas regiones en el cual está ampliamente distribuido y la penetración es muy alta. También es inmediato y medible, es decir, nosotros enviamos un mensaje y normalmente se lee también casi de forma inmediata. Y además, WhatsApp lo que incorpora también es un formato enriquecido y multimedia. Podemos enviar imágenes, vídeos, incluso notas de audio. No obstante, también tenemos un canal utilizado bastante de forma personal, en el cual tenemos a nuestros familiares, a nuestros amigos y nuestros hobbies dentro, grupos de hobbies dentro de este canal de comunicación, y a veces no está ampliamente utilizado. Los destinatarios no están acostumbrados a recibir comunicaciones corporativas o campañas de publicidad a través de este canal. También tenerlo en cuenta. Además, la preaprobación que necesitamos por parte de Meta y el control y presupuesto que debemos tener y destinar recursos a las posibles respuestas. Es un canal bidireccional en el cual debemos observar y tener controladas estas respuestas que generan también un coste a priori no controlado. Por último, realizar algunas recomendaciones finales sobre el tema del SMS en vuestras campañas. Una de las grandes recomendaciones sería realizar pruebas incrementales, es decir, en diferentes segmentaciones con usuarios muy fidelizados en diferentes ocasiones, incluso en la tipología de productos o servicios que utilicéis en vuestra marca o en vuestra empresa. Realizar pruebas incrementales y irlas redefiniendo y mejorando en función de los criterios que hoy hablaremos, pero seguramente vosotros con vuestro público objetivo y en vuestra actividad y en vuestro e-commerce, etcétera, podéis encontrar otros factores y otras características a mejorar en vuestras campañas. Pero en especial, así en general, recomendamos el SMS en campañas que tengan un corto periodo de tiempo, como puede ser el Black Friday a finales del próximo mes, en el cual tenemos una oferta válida durante un corto periodo de tiempo. En esos casos, el SMS es muy recomendable, ya que enviamos de forma inmediata y el usuario lo recibe de forma también inmediata y puede hacer uso de ese descuento o de esa promoción en ese mismo momento. ¿De acuerdo? Eso sería una compra de ahora para ahora, sobre todo en este tipo de campañas de 1 o 2 días. Además, con una audiencia muy fidelizada. Como siempre, las campañas aumentan mucho su número y sus resultados, su interacción, sus conversiones cuando nos dirigimos a una audiencia muy fidelizada que reconoce nuestra marca cuando recibe un mensaje y actúa en consecuencia y normalmente no solo consulta, sino que acaba convirtiendo más. ¿De acuerdo? Así que os recomendamos escoger esos envíos estratégicos a través de SMS, como puede ser Black Friday y otros a lo largo del año. Y sí o sí, no me cansaré de repetirlo, cuidar mucho la base de datos móvil que tengamos en vuestro negocio. Esa base de datos móvil es un gran activo de vuestra marca y de vuestra empresa. Cuidarla, actualizarla, depurarla en cada campaña y eso os generará mejores resultados campaña a campaña. A continuación, comentaros algunos de los factores importantes que debemos tener en cuenta, pero que seguramente son los factores clave que nos darán los resultados de esa campaña. Algunos de ellos hoy no los tocaremos y otros son intrínsecos en vuestra marca, en vuestra empresa. Por ejemplo, los dos primeros, el sector, la actividad y también la oferta atractiva, son cosas ya que van muy ligadas a vuestro sector o actividad en concreto. Pero sí que es verdad que son muy importantes después en una campaña.
El tercer y cuarto punto son temas también muy, muy importantes, es decir, la fidelización, que cuando los destinatarios reciban mensajes o comunicaciones de vuestras campañas SMS, reconozcan vuestra marca. Y además, tener esa base de datos muy actualizada y bien segmentada con datos necesarios, ¿de acuerdo? Tanto en el segundo punto como en el cuarto punto, tanto en la fidelización como en la base de datos, actualizarla, segmentarla, depurarla, encontraréis mucha información en nuestro blog y os animo a consultarlo. Y lo que veremos justamente ahora en el caso práctico será optimizar un mensaje y cómo realizar una campaña de forma óptima, ya sea en nuestra plataforma o en cualquier otra, y cómo enviar un buen mensaje con todas las características y todas las funcionalidades que nos permite la tecnología SMS. ¿De acuerdo? Y por último, los factores externos que lógicamente influyen, como el entorno socioeconómico, si estamos en crisis, y existen otros factores de nuestro entorno que pueden afectar a realmente si hacemos una campaña a que vaya mejor o peor, y esos resultados hay que tenerlos en cuenta. Y entramos en la parte más práctica, seguramente será la parte más atractiva de este webinar, porque hasta ahora era una parte un poco más teórica de explicar por qué, motivar por qué el SMS y también compararlo con otros métodos de comunicación. Y ahora entramos en la parte más práctica. Empezamos con un mensaje SMS en el cual tenemos una marca de ejemplo, como puede ser IKEA, de todos conocida, y también el evento de Black Friday, en el cual queremos realizar una campaña. ¿De acuerdo? Y hemos elegido este mensaje que os presentamos aquí como mensaje inicial y que progresivamente iremos mejorando y iremos añadiendo nuevos elementos para mejorar y seguramente llegaremos a un mensaje que tendrá muchos mejores resultados. El primer paso sería trasladar las palabras clave al inicio del mensaje. Primero, porque el usuario empezará a leer desde el principio, lógicamente, y también porque la notificación que recibirá el usuario, tanto en la lista de mensajes como en la notificación previa en la pantalla del dispositivo móvil, solo se verán unas cuantas palabras. Y esas palabras son las que serán claves para motivar al usuario a hacer clic y acabar de leer ese mensaje y llegar hasta la URL y después consultar más información. Por tanto, el primer mensaje seguramente no llegaría a mostrar Black Friday y el segundo mensaje sí. Y por tanto, deberíamos añadir la palabra Black Friday al inicio del mensaje y también, a ser posible, el descuento. ¿De acuerdo? Así, vemos como las primeras palabras ya nos incluyen especial Black Friday menos 20% y además nuestra marca IKEA.com, y lo demás pues ya es motivar a que convierta la campaña. También hemos hecho un esfuerzo en este mensaje a ser más concisos, más breves, todo lo superfluo eliminarlo, incluso se pueden enviar menos caracteres mejor, y además incluir saltos de línea. Los saltos de línea cuentan como un solo carácter y nos ayudan a formatear el contenido y que la lectura sea mucho más ordenada. A continuación, lo que podemos incluir en nuestro mensaje es el uso de las mayúsculas. Algunas palabras, solo algunas, muy pocas, máximo 2 o 3, y hacer un uso muy responsable de estas mayúsculas. En este caso hemos elegido Black Friday como mayúsculas y la marca IKEA para añadir las mayúsculas y aún resaltar más estas palabras. Como es lógico, en un SMS no podemos formatear, no podemos añadir negritas, no podemos añadir un texto enriquecido, y por eso las limitaciones que nos da el canal las aprovechamos a nuestro favor y podemos elegir las mayúsculas para destacar estas pocas palabras. También una de las cosas que debemos hacer en nuestras campañas es personalizar el mensaje. Aquí hemos añadido el hola Juan, porque sabemos que este destinatario se llama Juan. Y además darle un tono muy directo, hablarle de tú a ese cliente, de aprovecha este Black Friday y no te lo pierdas. Es decir, hablamos de tú a tú y no como antes, que teníamos como una promoción muy genérica, es decir, no hablábamos en ningún tono personal, y en el segundo mensaje ya sí que le hablamos directamente a nuestro cliente. Y eso también tiene mucho más enganche y realmente podría llegar a convertir mucho más si tenemos este tipo de mensajes con un tono mucho más directo y personal. Otro de los aspectos importantes a cuidar es añadir un tono de urgencia y de privilegio. También podríamos, en otras campañas, incluir la escasez de unidades, por ejemplo,
pero en este caso hemos elegido urgencia y privilegio dentro de nuestro mensaje. Si veis la diferencia entre el primer mensaje y el segundo, es que hemos añadido el solo hoy, ya no es durante todo el mes de noviembre, sino es que solo hoy, y para clientes family, es decir, que este cliente ya está fidelizado y le decimos que solamente para ti, que eres un cliente fidelizado, solo hoy tendrás este tipo de descuentos. Como comentábamos anteriormente, recomendamos sí o sí las campañas SMS con campañas promocionales muy cortas, de 1 o 2 días, y ahí es donde tienen mejores resultados. ¿De acuerdo? Nuevamente, decir que, bueno, aquí incluir un enlace, sí o sí hay que incluir un enlace dentro del SMS como última parte, la gran mayoría de mensajes. Y también una llamada a la acción muy clara, muy concisa, que el usuario no tenga duda posible. En este caso sería visita esta URL. ¿De acuerdo? Y hemos incluido una URL bastante genérica que lleva a un e-commerce. Puede ser un e-commerce con el listado de productos en oferta y además, ya que dirigimos a nuestro usuario a estas ofertas especiales de Black Friday, hemos eliminado el código de descuento. ¿De acuerdo? Podríamos haberlo conservado, pero hemos considerado mejor no distraer al usuario con un código de descuento que después tiene que aplicar, sino que vaya directamente a ese enlace y que ahí verá los códigos de descuento cuando ya los precios aplicados. ¿De acuerdo? Esta URL, que en este caso hemos considerado bastante sencilla, la podemos mejorar muchísimo de la siguiente forma. Primero, añadiéndole variables UTM. Aquí podemos ver la segunda URL con todas las variables UTM de conversión. ¿Esto por qué? Seguramente muchos ya sabréis cómo funcionan las variables UTM. Las variables UTM nos permiten saber en este e-commerce o en esta página de destino cómo se comportan y si llegan a convertir, de dónde han llegado estos usuarios. Y de forma que tendremos exactamente la medición de conversiones de esta campaña SMS. Y esta URL tan larga, porque me diréis, claro, esta URL realmente es muy larga y consumirá casi todos los caracteres de un SMS y, por tanto, es necesario acortarla, como os exponemos aquí y os mostramos aquí una URL corta del dominio, por ejemplo, que os generamos en Labs Mobile, Labs Mobi y un código. Este código es muy importante porque este código lo que genera es un código único para cada uno de los mensajes, como os he comentado antes, y que cada vez que alguien haga clic en este mensaje, en esta URL, perdona, o en este mensaje donde se incluye esta URL, la plataforma Labs Mobile tendrá una monitorización y una estadística de este clic, tanto los datos que se pueden obtener como en agregados a nivel de campaña. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, mejor que enviar un dominio genérico, como puede ser LabsMobi o Bitly, es mucho mejor enviar un dominio personalizado, como podéis ver en la cuarta URL, que puede ser blackfriday.ikea.com. Este sería un subdominio específico para la campaña de Black Friday, sin ningún coste en la plataforma de Labs Mobile. Podéis añadir estos subdominios o dominios personalizados para vuestras campañas y también añadir estos códigos únicos por mensaje, de forma que esta URL, que es la que se lleva el premio porque es la más optimizada, incluye pocos caracteres para poder enviar en un SMS, incluye un seguimiento y una monitorización de cada uno de los mensajes y de los clics que en ella se realizan y además variables UTM para poder realizar un seguimiento y un control un control de las conversiones en el e-commerce. ¿De acuerdo? Entonces, esta URL es una URL muy, bueno, que incluye muchos factores, pero que, como veis, no es nada complejo realizar este tipo de URLs, siempre y cuando contemos con una plataforma que permite estas características. Así que podemos aplicar esta URL y podemos transformar de una URL más sencilla, como veíamos antes, a otra URL más corta, pero que incluye todo el seguimiento del que hemos hablado ahora mismo y además sin perder la imagen de marca y la fiabilidad y la confianza que genera siempre clicar en un dominio
propio de la marca, es decir, estamos realizando una campaña de IKEA y la URL es de IKEA. Esto es muy importante porque, como todos sabemos, existen otros SMS fraudulentos, etcétera, que incluyen algunos URLs que no tienen el mismo dominio y el cual el usuario está un poco reacio a convertir o realmente a visitar. Pero en este caso, al tener estos subdominios o dominios personalizados dentro de la misma plataforma, podéis generar este tipo de URL sin problema y además sin coste. Es decir, que aquí solamente pagaríamos los mensajes. Y por último, la última optimización del mensaje, el cual nosotros recomendamos mucho en campañas, es la inclusión de emojis. Los emojis tienen un efecto muy bueno para aún darle más énfasis al mensaje, sobre todo en la notificación inicial y también en el inbox de entrada de SMS. Y sobre todo en la primera parte. En este caso hemos incluido 4 emojis. El primero para realmente destacar mucho a este mensaje ya al inicio. El segundo remarcando la idea del Black Friday con este corazón negro. El tercero, destacar la oferta. Y el cuarto, recalcar la llamada a la acción, es decir, que clica justamente en esta URL. Y por tanto, este sería nuestro mensaje ideal a partir del que hemos empezado hoy y que seguramente no tendría tantos resultados o no tendría tantas conversiones como este mensaje. Y a continuación, pues otro de los grandes elementos del SMS. Hasta ahora hemos hablado del propio mensaje, del cuerpo del mensaje del SMS, esos 160 caracteres, y ahora hablamos del remitente. El remitente es una parte esencial, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque lo vemos en todas las partes del SMS. Aquí, por ejemplo, veis en un dispositivo iPhone las 3 partes del mensaje, desde la notificación inicial, con este mensaje que hemos optimizado, con emojis. La segunda, un listado del inbox, es de todas las conversaciones de SMS que nos llegan. Y el tercero, ya cuando accedemos a esa conversación. ¿De acuerdo? Todas llevan el remitente, la primera y la segunda en negrita, y por eso es tan importante. Y en la tercera sección, en donde tenemos la conversación, también se nos aparece como un título de la conversación. Y por eso que es tan importante tener un buen remitente y que el destinatario conozca este remitente y lo identifique con nuestra marca y así seguro tendrá una mayor conversión. ¿De acuerdo? Estos remitentes alfanuméricos, máximo 11 caracteres, no se pueden enviar más de 11 caracteres y solamente recomendamos siempre una sola palabra. Podemos jugar con mayúsculas y minúsculas, pero sin símbolos. ¿De acuerdo? No en todos los países, y esto también viene un poco a recalcar las diferencias entre áreas y países, no en todos los países es posible enviar este tipo de campañas con remitentes alfanuméricos. Algunos países limitan esta funcionalidad y es necesario enviar mensajes con códigos numéricos, ya sean shortcodes o longcodes. Esto es algo más técnico y podéis preguntar a nuestro departamento técnico en función de los países a los cuales queréis hacer campañas, qué remitentes están disponibles en cada caso. No obstante, ya veremos un poco más adelante, pero una de las recomendaciones, si no existe la posibilidad de enviar remitentes alfanuméricos, os recomendamos tener remitentes numéricos dedicados a vuestra marca y a vuestra empresa y con este código numérico dedicado a vuestra empresa, que es único para vosotros y no compartís con ninguna otra empresa, dar de alta una sesión de un agente de SMS verificados. En este caso, y de esta forma, ya veremos ahora un poco más adelante, podéis llegar a resultados similares a un remitente alfanumérico. Otra de las cosas muy, muy importantes dentro de una campaña SMS es la programación y diferir este envío si realizamos campañas muy masivas. Programar la campaña, como hemos dicho antes, es muy importante porque los usuarios leerán esos mensajes justo cuando los enviemos o un minuto después, la gran mayoría, y por eso es tan importante elegir el mejor momento para nuestra campaña. Cada uno conocemos a nuestro público objetivo, a nuestros clientes, seguramente llevamos muchos años de actividad con algún tipo de clientes en concreto. Tenemos una recomendación general, que es realizar campañas de martes a jueves de 8 a 9, que puede ser antes del inicio de la jornada laboral y justo después de 6 a 7. No obstante, esto es una recomendación general y os animo a realizar, como hemos dicho antes, pruebas incrementales en función también de este criterio, de los días, incluso sobre todo el horario que tiene más éxito para vuestro público y vuestros clientes.
Y además también el tema de diferir un envío. Diferir un envío significa enviar muchos envíos, o sea, muchos mensajes en pequeños grupos, de forma que un envío a lo mejor de 100.000 mensajes lo podemos enviar en 10 grupos de 10.000, ¿de acuerdo? Así podemos realizar esos envíos paulatinamente y no saturar el destino de la llamada a la acción. Puede ser en una página web, puede ser un número de teléfono, puede ser un chat de WhatsApp, etcétera. Entonces, para no saturar estos recursos, recomendamos muchísimo diferir estas campañas y así paulatinamente se van enviando los mensajes y no saturamos ni congestionamos estos recursos que tenemos recibiendo a los interesados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la plataforma Labs Mobile podéis diferir una campaña eligiendo cuántos segmentos queréis enviar y cada cuántos minutos queréis enviar estos segmentos, y de forma muy fácil podéis enviar una campaña de miles y miles de mensajes diferida en diferentes segmentos de números. Otro de los grandes factores a tener en cuenta es el tema de la previsualización. Actualmente solamente en algunos dispositivos es posible esta previsualización y debemos preparar nuestros mensajes para que puedan ser elegidos para previsualizar. Los requisitos los tenéis aquí, solo son 3. Añadir HTTPS : esto añade algunos caracteres a nuestro mensaje, pero la previsualización es algo que destaca mucho nuestro mensaje y puede tener mucho más éxito de esta forma. Siempre añadir la URL al final del mensaje y añadir los parámetros Open Graph, que pueden ser el título y la imagen y la descripción, los mismos que utilizáis para previsualizar páginas si publicáis en Google, en Twitter, etcétera, pues también serían exactamente los mismos parámetros para enviar mensajes. Es decir, que estas páginas de destino, estas landings, deben contener estos parámetros, ¿de acuerdo? Simplemente con esos 3 requisitos, nuestros mensajes y nuestras URLs estarán preparadas para realizar estas previsualizaciones que destacan tanto en nuestros mensajes, y también lo recomendamos. Y por último, una de las grandes cosas que ya he avanzado hace poco es la visualización optimizada que ofrece los SMS verificados de Google. Esta es una tecnología bastante nueva, impulsada por Google, y lo que persigue es la mejora y calidad del canal SMS y la erradicación del fraude, o intentar paliar el fraude existente en el canal SMS, de forma que se registran previamente las empresas y los remitentes que quieren hacer campañas o envíos, no hace falta que sean campañas, pueden ser envíos transaccionales, y se registran previamente con un periodo de 2 a 4 días, y en 2 a 4 días tenemos nuestro agente de SMS verificado validado y podemos hacer envíos de esta forma, de forma que si veis en la imagen que aparece en pantalla, en la parte izquierda tenemos un SMS tradicional, un SMS solamente con 160 caracteres, en los cuales el dispositivo del destinatario puede llegar a resaltar alguna parte, como puede ser un email o un enlace. Pero lo que podemos ver en la parte derecha es un SMS verificado, en los cuales tenemos un logotipo de la empresa. Por cada uno de los mensajes volvemos a ver el logotipo de la empresa, y además tenemos la previsualización, que hemos hablado justo antes. Tenemos muchos otros elementos que nos generan mucho más confianza y mucha más interacción en una campaña. ¿De acuerdo? Como os he comentado antes, este tipo de tecnología de los SMS verificados, en este caso puede ser un shortcode, añade el nombre del agente, el nombre de nuestra marca, junto con el número dedicado, de forma que si tenemos un número virtual asignado y dedicado a nuestra empresa, como os recomiendo en algunos países, puede aparecer un remitente alfanumérico, en este caso Google, pero podría aparecer el nombre de vuestra marca, de vuestra empresa, para aún dar más confianza a este usuario en el que este mensaje ha sido enviado por vosotros y que esta campaña es verídica y es fiable. ¿De acuerdo? De forma que sin ningún coste adicional, esta tecnología no añade ningún coste, solamente se pagan los SMS tradicionales, sin ningún coste adicional. Realizando un alta en 2 a 4 días, podéis llegar a enviar este tipo de mensajes sin ningún problema. ¿De acuerdo? Los únicos compatibles, eso sí que lo debemos decir, son teléfonos Android con una aplicación Messages a partir de la versión 5.2. Eso que estamos hablando actualmente de una cobertura y una cobertura de un 40% de los móviles que son capaces de visualizar este tipo de mensajes.
no es poca, realmente os recomiendo mucho realizar este tipo de alta y este tipo de configuración para poder mejorar la tasa de interacción, mejorar la imagen de vuestra marca y generar mucha más confianza. ¿De acuerdo? Y, ya os digo, sin coste adicional, es muy, muy bueno. Y bueno, ahora acabados con el caso práctico y con las cosas más prácticas de la campaña, introducimos un poco el coste. ¿Cuánto nos costaría realizar una campaña SMS? Nos centraremos un poco ahora en temas más genéricos de cuáles son los factores que influyen en el coste de la campaña, sobre todo el país de destino, es decir, en qué países vamos a realizar las campañas, la tipología de los mensajes y además también el volumen, cuántos mensajes vamos a enviar. ¿De acuerdo? Cada país tiene un coste diferente y, bueno, os animo a consultar, y ahora mismo os enviamos a través del chat, la página de precios de nuestra plataforma, cuál es el precio unitario de esos mensajes. ¿De acuerdo? Os planteamos también un caso práctico de cuántos mensajes queremos enviar y cuánto nos puede costar esta campaña. En este caso, ponemos el ejemplo práctico de una campaña de 1000 mensajes por país a 5 países diferentes, en los cuales está España, México, Colombia, Perú y Chile. Aquí tenemos los precios unitarios a estos países y además estamos de enhorabuena en Last Mile porque, como siempre, cada noviembre realizamos una promoción especial del 20%, restamos este 20% y tenemos este tipo de coste. Cada 1000 mensajes a España serían $32, a México serían 7,04, a Colombia 1,60, a Perú $9,28 y a Chile $9,92. ¿De acuerdo? Veis que sí que es verdad que hay bastante diferencia, por ejemplo, entre los 1000 mensajes a España o 1000 mensajes a Colombia, y por eso hay que dedicarle bastante tiempo a, pues, a ver en qué países o en qué regiones es más, el retorno de inversión puede ser más factible. En total tenemos esos 5000 mensajes y el total de esta campaña serían $59,84. Y por último, simplemente comentaros por qué deberíais elegir Labs Mobile. Somos una empresa que lleva 13 años en el sector, no son pocos, y además somos los especialistas en SMS. De momento no tenemos otros canales y eso nos da también muchos puntos a favor para que nuestra plataforma sea la especialista y exprima todas las características y las funcionalidades del SMS. Como hemos hablado aquí, hay bastantes pequeñas cosas que ayudan a que nuestra campaña sea muy, muy efectiva, como diferir esa campaña, como acortar un enlace, acortarlo, pero de forma personalizada, realizar la monitorización de esos clics, los SMS verificados, filtros horarios. Todas esas cosas que a veces son conceptos básicos, como podemos ver en envíos manuales o importación Excel, que eso más o menos todas las campañas medianamente buenas de SMS la tienen, pero también todas las funcionalidades avanzadas que podéis encontrar en la plataforma Labs Mobile. ¿De acuerdo? Los principales destinos es España, Latinoamérica, sobre todo México, Colombia, Perú y Chile. Y también os animo a pedir, si vais a realizar envíos masivos, una cotización a medida y nuestro departamento comercial se pondrá en contacto y os enviará una cotización personalizada a vuestro caso y vuestro volumen y sobre todo para los destinos en los cuales queréis realizar las campañas. Os animo a empezar cuanto antes mejor, ya que si queréis dar de alta SMS verificados, asignar números virtuales, realizar un soporte técnico, un asesoramiento de nuestros técnicos, estarán encantadísimos de daros soporte y ayuda. Cuanto antes mejor, y así tenemos todo preparado para poder realizar las campañas de Black Friday para finales del mes que viene. ¿De acuerdo? Pues, y por último, lo último que os quería comentar es las promociones que tenemos en Labs Mobile durante este mes de noviembre. El primero, por haber asistido a este webinar, todos los que habéis asistido, tenéis un descuento adicional de $50 y una sola vez por cuenta, y además el 20% de descuento durante el mes de noviembre. No son acumulables, es decir, o una u otra, pero ya veis que es bastante asequible hoy en día enviar campañas de SMS con Labs Mobile. Los únicos requisitos para aplicar estos descuentos es realizar una compra mínima de $100 y realizar los envíos, es decir, enviar estos mensajes y estas campañas durante el mes de noviembre. ¿De acuerdo? Una vez más, recalcaros que en nuestro departamento de soporte, asesoramiento, etcétera, os podemos ayudar a realizar estas campañas, a optimizar estos mensajes, a depurar estas bases de datos, a ayudaros en cómo funciona nuestra plataforma.
y también a daros una cotización bastante personalizada para vuestro caso. ¿De acuerdo? Y bueno, pues hasta aquí. Hasta aquí llega la presentación. Espero que haya sido muy útil e interesante y empezamos con las preguntas que tengáis. Hola otra vez. Bueno, súper bien, Boris, muy enriquecedor el webinar. Enhorabuena. Adiós. Bueno, he ido recogiendo algunas preguntas que habéis hecho. Evidentemente no he podido recogerlas todas porque entonces nos pasamos del tiempo. Así que bueno, te hago la selección, ¿de acuerdo? Y las demás, como os he dicho antes, las contestaremos por email, ¿vale? Si vuestra pregunta no la contestamos ahora, os enviaremos un correo con la respuesta. Vale, empezamos. José Manuel pregunta, somos clientes de vuestra plataforma y quería saber si existirán plantillas landing para Black Friday. De acuerdo. Bueno, para los que no sepáis, aún no estéis registrados en nuestra plataforma o no lo utilicéis de forma diaria, tenemos un sistema de SMS landing, de landings web, es decir, que tenemos diferentes plantillas que de forma muy fácil y en pocos minutos podéis personalizar con vuestros colores, vuestro contenido, botones, etcétera. Y seguramente esta pregunta viene sobre el tema de estas plantillas de landing web y actualmente no tenemos ninguna específica de campañas de Black Friday, sí que tenemos algunas de campañas, pero comentaros que cualquiera de ellas, modificando el contenido, añadiendo fotografías de Black Friday, añadiendo el texto de Black Friday y vuestros descuentos, cualquiera de ellas, la que os sea más atractiva a nivel de diseño, a nivel de estructura, puede servir para realizar las campañas de Black Friday. Es decir, que si ya tenéis alguna la que utilizáis, la podéis modificar para Black Friday, pero también cualquier otra que podéis utilizar en esta ocasión. Perfecto. Ana pregunta, ¿recomiendas hacer un solo envío el mismo día de Black Friday o realizar varios envíos escalonados días anteriores? Esta es muy buena pregunta. Es cómo ordenar los envíos y si hacer más de uno, etcétera. Esto es muy, muy buena pregunta. Yo lo que recomiendo es realizar varios envíos, pero con campañas diferentes. Como os he comentado durante la presentación, lo que tiene mucho éxito es realizar campañas de un corto periodo de tiempo, de forma que podemos hacer diferentes campañas con diferentes descuentos o diferentes objetos de campaña, es decir, o llamadas a la acción o conversiones. De forma que podemos lanzar una campaña de Black Friday la semana anterior, pero con una ventana de tiempo máximo de 1 o 2 días y esa campaña de SMS tendrá mucho más éxito que si enviamos una campaña para convertir durante todo el mes de noviembre. ¿De acuerdo? Entonces sí que podemos hacer diferentes tipos de campaña, de hecho yo lo recomiendo, con diferentes públicos objetivos, pero y diferentes descuentos en función de la campaña, pero también con una ventana de tiempo bastante reducida, de hoy para hoy o de hoy para hoy y mañana, máximo. Perfecto. Carlos nos dice, quiero hacer una campaña en México. ¿Qué precio y opciones existen? En el caso concreto de México, tenemos buenas noticias desde hace no muchos, de hace 3 o 4 meses, en los cuales tenemos una muy buena ruta directa con códigos largos y en los cuales podemos destinar códigos largos de forma individual a nuestros clientes. De forma que esos códigos largos los podemos asociar como números virtuales a una cuenta y estos números virtuales darlos de alta como SMS verificados. Y así tenemos toda la gama de funcionalidades del SMS y también a un coste muy reducido. Mateo pregunta, ¿qué métricas principales de la campaña podemos obtener en vuestra plataforma? De acuerdo. Bueno, las 3 principales métricas, como he hablado en la presentación, pues la primera es el tema de la entrega y error, es decir, tenemos a nivel individual, es decir, podemos sacar un listado de los mensajes entregados y un listado de los mensajes que han generado error y así tenemos tanto la tasa de error y la tasa de entrega. Además, también tenemos todas las estadísticas de clics, si hemos utilizado esos clics que deberíamos sí o sí realizar este tipo de enlaces de clics y monitorización de clics. Y tenemos todas esas estadísticas de cuántos han hecho clic ninguna vez, una vez, 2 veces, 3 veces, incluso los usuarios virales. Y por último, todo el tema de medición de resultados en el destino de los mensajes de las URLs. Es decir, Google Analytics, variables UTM, conversiones, etcétera. ¿De acuerdo? Estos son como los 3 apartados de mediciones y de métricas que podéis encontrar en nuestra plataforma, pero también algunas de ellas, como las mediciones en las landings o en las páginas web, las podéis encontrar en otras plataformas, ya por ejemplo, incluso en vuestro e-commerce.
Rocío nos dice, ¿se pueden enviar mensajes multimedia MMS? La verdad es que están en desuso, es decir, nosotros no tenemos esta contabilidad con MMS. La gran mayoría de nuevos sistemas operativos y teléfonos no son ni compatibles con esta tecnología. No obstante, además, el coste y la dificultad de poder enviar mensajes multimedia con diferentes tamaños hacía muy dificultoso todo este tipo de envíos. Lo que yo recomiendo es realizar envíos con previsualización y con un enlace muy bueno. En este caso sería un coste mucho menor que un NMS, pero se pueden tener con previsualizaciones y con SMS verificados unos resultados muy, muy buenos y a un coste mucho menor. De acuerdo. Francisco nos pregunta, ¿cómo se puede filtrar o depurar una base de datos antes de realizar una campaña? Muy buena pregunta. Bueno, depurar podemos hacerlo en diferentes fases. La primera fase es lógica, el formato de los teléfonos. Todos los países tienen más o menos un formato definido en longitud y en formato y en el prefijo de los números. Esa es la primera fase. Eso lo pueden hacer directamente en la plataforma haciendo una importación, filtrando por país y eso en pocos segundos tenemos ese filtrado. Después, si sabemos que nuestra base de datos no está muy actualizada y con ese 2 a 5% que se desactualiza cada año, sabemos que a lo mejor en 10 años no hemos actualizado esa base de datos y puede estar muy corrupta, por decir algo, lo que podemos hacer es realizar una comprobación HLR, que es una comprobación de saber cada uno de los móviles si es correcto o no. Eso tiene un coste, pero mucho menor que realizar una campaña a todos los números y eliminar los erróneos. No obstante, si sabemos que más o menos esa base de datos hemos hecho campañas regulares y hemos podido ir eliminando aquellos números que han generado error, os animo a ir haciendo esa campaña regular cada 3-6 meses para poder ir actualizando esa base de datos, incluso que el mismo usuario vaya actualizando su propio número en vuestro e-commerce o en vuestra organización. ¿De acuerdo? Oscar pregunta, tenemos un e-commerce con PrestaShop. ¿Es compatible con vuestra plataforma? Sí, PrestaShop es una de las plataformas compatibles. Ya tenemos un módulo nativo en PrestaShop que permite un montón de funcionalidades, entre ellas realizar campañas sin tener que realizar ninguna exportación o importación. Y además con otras plataformas como Shopify y otras tenemos conectividad a través de plataformas intermedias como Zapier, Integromat, N8N, etcétera, y a través de nuestra API y a través de estos módulos estándar que tenemos en estas plataformas, podéis realizar el envío a través de forma automática desde de vuestras plataformas e-commerce o de vuestro software. No obstante, también la exportación e importación en nuestra plataforma es muy sencilla, se puede realizar de diferentes métodos y con diferentes formatos y llevamos 10 años preparando nuestra plataforma para que sea lo más compatible y lo más fácil posible para cualquier tipo de negocio. Raquel pregunta, ¿cuántos mensajes puedo enviar con los $50 de la promoción? Eso es diferente. Bueno, ¿dice el país de dónde viene, Raquel? No, no lo dice. No lo dice, ¿eh? Pues si no lo dice, deciros que consultéis el precio unitario y ahí dividís esos $50 por el precio unitario. Pero bueno, deciros que es el precio bastante asumible dentro de las campañas SMS y además que dentro de la plataforma Labs Mobile no tenéis ningún otro coste, es decir, solamente se pagan los mensajes enviados, no hay ningún coste de alta ni de mantenimiento, ningún otro coste asociado a la plataforma, solamente se pagan los mensajes enviados, de forma que podéis comprar y realizar las campañas que vosotros queráis. Y además, cualquier compra que realicéis la podéis almacenar durante los créditos que compréis, los podéis almacenar durante 18 meses. Sí que es verdad que la promoción que tenemos este mes de noviembre solamente es para el mes de noviembre, es decir, para los SMS enviados durante el mes de noviembre. Perfecto. Lucía, y esta ya es una pregunta un poquito más general, ¿nos podréis enviar la presentación o el vídeo del webinar? Por supuesto, de hecho lo estamos grabando para poder compartirlo. Lo enviaremos tanto a los asistentes como a los que no han podido asistir. Lo publicaremos a través de nuestro canal de YouTube y lo enviaremos en los próximos días, seguramente o mañana o el lunes o el martes. Seguramente recibiréis un email con la grabación de este webinar y así podréis tener tanto estas recomendaciones como este pequeño tutorial de caso práctico de cómo enviar el mensaje. Perfecto. Bueno, hay más preguntas, bastantes más. Os veo, ¿vale? Guido, Mauricio, Abdel, Guillermo, Rocío. Bueno, hay un montón de personas que han hecho más preguntas.
No os preocupéis, como he dicho antes, os responderemos por email porque ya justo es la hora perfecta que hemos dicho que duraría una hora el webinar y así ha sido. Así que, Perfecto, bueno, muy bien. Pues muchas gracias a todos los asistentes y nada, animaros a que asistáis y estéis atentos a nuestras redes porque seguramente el éxito de este webinar nos hará repetir otros webinars en el futuro y bueno, esperamos veros pronto y que os haya sido de interés este tiempo que habéis pasado con nosotros.